Colombianos, en los últimos días hemos visto cómo candidatos quieren aparecer de la nada para seguir haciendo política. Y este es el caso de Mauricio Cárdenas, que fue exministro de Hacienda del gobierno de Juan Manuel Santos. Pues este señor se fue hasta una universidad y un estudiante le pegó tremenda revolcada con argumentos. Recordemos que Mauricio Cárdenas fue exministro de Hacienda del señor Juan Manuel Santos. Y aquí hay 5 datos curiosos en los cuales estuvo involucrado el señor Cárdenas. El primero fue involucrado en los años 90 en el escándalo de Dragacol por la conciliación irregular de más de 26.000 millones de pesos entre la empresa y el Estado. El segundo acto es, en el 2016, impulsó una reforma tributaria, aumentó el IVA del 16 al 19% y respaldó la venta a Isagen. Todos sabemos qué pasó con esa plática, se esfumó, aunque él dice que pues, se realizaron las carreteras 4G, pero eso es pura miércoles. El tercer acto estuvo en la junta directiva de Ecopetrol, dueño de Reficar, por más de 10 años y no se dio cuenta de los sobrecostos por más de 12 billones de pesos de la obra. El cuarto punto es parte de la junta directiva del Banco Agrario que prestó 120.000 millones de pesos a Odebrecht cuando ya se conocía a nivel mundial de sus escándalos de corrupción. Y el quinto acto, firmante del aporte de 9.08 billones del gobierno nacional al metro elevado de Peñalosa para Bogotá, sabiendo que el proyecto no tenía estudios, ¿no? Pero démonos cuenta cómo fue la peinada que le pegaron a este señor de una forma impresionante. Se fue hasta la Universidad del Atlántico, pero los pelados la tienen clara y se le cantaron todita a este señor. Aplausos para la gente que ya despertó y no come cuento de estos pues, políticos que quieren regresar al poder de cualquier forma. Escuchemos para que ustedes se informen. Bueno, yo quiero iniciar mi intervención diciendo lo siguiente. Yo creo que faltaron un par de cosas por decir al momento de la presentación del señor Cárdenas. Y yo tengo varios puntos aquí que yo quisiera agregar para iniciar mi intervención. Y es lo siguiente, estudiantes, que creo que tenemos que tenerlos muy presentes. El primero, el señor Cárdenas, involucrado en los años 90 en el escándalo de Dragacol, por la conciliación irregular de más de 26.000 millones entre esta empresa y el Estado. Segundo, en el 2016 impulsó una reforma tributaria que aumentó el IVA del 16 al 19% y respaldó la venta de Isagen. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que esta venta nos quitó a nosotros tener dominio sobre las energéticas. Y esto causa algo, y es lo siguiente: nos quita autonomía, nos quita soberanía energética y causa que los padres de todos nosotros que estamos acá en la costa caribe hoy tengan el sufrimiento de tener que pagar o la comida o tener que pagar un recibo caro de la luz. Eso es una de los que ha dejado y ha producido esa venta, que no lo mencionó. Cuarto, y creo que es algo súper importante para nosotros los estudiantes de la universidad pública y por lo cual me parece una vergüenza que en este espacio esté este señor, y es que cuando fue ministro de Hacienda impulsó que no se fomentara la financiación de la educación pública, sino que se fomentara el ser pilo paga. Les cuento a ustedes que saben que es el ser pilo paga, que mientras la Universidad del Atlántico se estaba cayendo, mientras las principales universidades públicas se estaba cayendo por medio del programa Ser Pilo Paga que impulsó este señor, se estaba priorizando la infraestructura de la Universidad de los Andes, universidad que no ha hecho más que sacar a los más grandes corruptos que han estado desfalcando el Estado. Y esto no significa que la experiencia que tanto menciona él hay que tener para gobernar, esta experiencia significa experiencia para delinquir, porque los Andes, ¿saben quién salió? Carrasquilla, ese mismo ministro que desconocía todos los intereses y que desconocía la economía del país y que llevó a que nos movilizáramos en el año 2021. Aquí lo está dejando de una sola pieza a este señor Mauricio Cárdenas, ¿no? Quieto, no se movió, no dijo nada, porque sabía que todo lo que le estaban diciendo era la pura verdad, ¿no? Eso quería mencionarlo como su presentación. Y ya segundo, para ir cerrando mi intervención, quiero mencionarles a ustedes, estudiantes, que es importante que nosotros en estos espacios impulsados por la administración de la universidad, por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por los decanos que han estado impulsando estos espacios, hay demás pensamientos económicos. Y los pensamientos económicos no hay que pensarlo en base a lo que le convenga a grandes oligarcas como es el señor Cárdenas. No hay que pensarlo en lo que le convenga a las grandes élites colombianas que no piensan en ninguno de ustedes, que son estudiantes de la universidad pública. Hay que pensar en lo que nos beneficia a nosotros el pueblo. Hay demás pensamientos económicos que no son simplemente como los que hoy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas piensa imponer acá en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo soy estudiante de la Facultad de Química y Farmacia, pero a mí me parecería que sería chévere que ahora que no están los espacios gestionados por el actual decano, pensemos nosotros los estudiantes, ver otros pensamientos económicos, ver cómo nosotros los estudiantes podemos reflexionar y pensar que este señor mencionaba que puede haber una crisis energética, pero nos ha hecho que perdamos soberanía energética. Entonces, yo puedo hablar porque el señor habló más de 1 hora y 50 minutos y lo escuché por completo. Entonces, ya para ir cerrando, quiero mencionar lo siguiente, estudiantes. Déjalo hablar. Y es que, sí, tiempo de 1 minuto por pregunta. Sí.
¿Cómo no les gusta cuando les cantan la verdad en la cara? Les molesta, porque todo lo que dijo aquí el estudiante es totalmente cierto. En el 2026 tenemos una oportunidad grandísima. Y los invito a todos los que están aquí presentes, jóvenes críticos, porque confío en el espíritu crítico de la Universidad del Atlántico, que sé que no se ha muerto como lo hacen querer ver. Y es que nos unamos, porque en el 2026 no va a volver la experiencia corrupta que ha gobernado. Este señor ha vivido de la teta del Estado más de 20 años. No va a volver esa experiencia corrupta, sino que al contrario, nosotros vamos a decirle a la gran oligarquía y a las élites colombianas que nosotros, los estudiantes críticos, seguiremos aportando a la construcción de un país distinto, a la construcción de un país que nos brinde oportunidades. Muchas gracias y espero, estudiantes, que juntos nos unamos para derrotar a la oligarquía que quieren imponer hoy en las universidades públicas, invitando personas corruptas como este señor. Muchas gracias. Uy, tremendas palabras que le dijo a este señor Mauricio Cárdenas, ¿no? Lo dejó de una sola pieza. Y aquí lo que dice el estudiante es totalmente cierto. Esta gente quiere volver a los cargos burocráticos, a seguir engruesando sus bolsillos, señores. Entonces hay que tener mucho cuidado y ojalá se hayan llevado pues este video a sus cabezas, ¿no? Luego el señor Cárdenas, después de esta presentación de este estudiante, en un video aparte le contestó, ¿no? Pero sin embargo se le caen los argumentos. Aquí podemos escuchar cómo Mauricio Cárdenas justifica su actuar cuando fue ministro pues, de Hacienda. Hola, anoche en la Universidad del Atlántico varios estudiantes hicieron intervenciones que aquí estoy viendo en el video. Cuando fue ministro de Hacienda impulsó que no se fomentara la financiación de la educación pública, sino que se fomentara el ser pilo paga. Eso es un elogio para mí, porque ser pilo paga no fue para beneficiar a la universidad privada en contra de la universidad pública, no. Fue para beneficiar a miles de estudiantes que hoy son profesionales, que están teniendo capacidad económica y que, por cierto, si no hubiera sido por ese programa, no habrían tenido hoy las oportunidades laborales que tienen. Fue para beneficiar a los estudiantes. ¿Y qué estudiantes? Los de estrato 1 con los mejores puntajes de las pruebas saber. Respaldó la venta de Isagen. También el estudiante me acusa de haber vendido a Isagen. La venta de Isagen es lo que ha permitido que Colombia tenga un programa de infraestructura que hoy es uno de los mejores del mundo, las carreteras que se han construido. Ahí están esos recursos. Nada de eso se perdió. Todo eso se convirtió en infraestructura. Y las hidroeléctricas de Isagen aquí están y siguen generando y siguen dándole servicios al país. De manera que eso es el tipo de decisiones difíciles que tiene que tomar un ministro de Hacienda, porque en este momento Colombia necesita a alguien así, con capacidad de tomar decisiones difíciles, así sean impopulares en ciertos sectores. Pero este tipo de definitivamente cínico, ¿no? Isagen, lógicamente, está aquí, pero ya no le pertenece al país, ¿no? Decisiones responsables y necesarias para Colombia. Entonces muchas veces estos ataques son elogios a una trayectoria, a una gestión, a un esfuerzo, a sacar al país adelante, a progresar. Así que qué bueno haber tenido ese escenario. Ojalá más estudiantes salgan a hacer sus preguntas, siempre respetuosas y siempre con el ánimo de explicar, no de descalificar. ¿Qué tal les parece aquí pues, los argumentos de este señor? Y aquí le dicen, usted pretende sobresalir y hacer campaña política, pero todo el país sabe que está implicado en grandes casos de corrupción, decisiones desastrosas para el país y que representan la política neoliberal privatizadora de lo público. Y aquí un titular donde decía, Mauricio Cárdenas investigado por partida doble. Este jueves, en cuestión de horas, el ministro de Hacienda recibió dos malas noticias. Mientras la Fiscalía le abría investigación preliminar por la venta de Isagen, la Procuraduría hacía lo propio, pero por el escándalo de Reficar. Un par de cosas por... Una joyita este señor, ¿no? Otro usuario dice, postúlese más bien como presidente del conjunto residencial. Otro usuario le dice, Serpi lo paga, un estudiante de universidad privada igual a 20 cupos de universidad pública. 2. Mejores sistemas de infraestructura del mundo. Cárdenas no mienta, no trate a la gente como idiota, los peajes los pagamos los usuarios. En este video usted quedó al descubierto y le dibujan una ratica, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo esta gente intenta meterle los dedos a la boca a los colombianos, pero como ya tenemos redes sociales de una forma masiva, como ya podemos informarnos a través de estos medios pues alternativos, ya esta gente está totalmente desarmada. Otro de los que también está haciendo campaña y que realmente no está llenando pues escenarios ni plazas ni nada, resulta que se fue allá en Florencia a reunirse con empresarios ganaderos, cacaoteros, agricultores y campesinos del Caquetá, quienes coinciden en el abandono en el que los tiene sometidos el gobierno de Petro. Sin embargo, no habían más de 40 personas en esta reunión, según él, con empresarios, ¿no? Dice él, Caquetá con todo su potencial productivo sigue condenado a la violencia y a la ausencia de inversión. El sector ganadero con más de 1 millón de cabezas, el cacao amazónico de altísima calidad, la cadena láctea y cárnica, la de las frutas exóticas y la pesca fluvial. Reclaman seguridad y conectividad vial. Ningún sector se salva de la extorsión. Apenas se están aprovechando el 3% del potencial productivo del departamento, que representa más de 1.7 millones de hectáreas aptas para actividades agrícolas. Ahora este señor quiere hacerlo de Petro, ¿le interesa lo agrícola?
¿Ya va a pasar del negocio de la salud al negocio agrícola? No es que el Caquetá esté condenado al fracaso, lo están dejando fracasar. Lo que se necesita es recuperar el orden público y la seguridad. Inversión dedicada a la infraestructura, ¿no? Y aquí muestra unas fotografías de supuestamente toda esta cantidad de gente, ¿no? Colocan bombitas y demás, pero este señor es un fracaso y pues así quieran inflarlo, no va a poder en las próximas elecciones, ¿no? Démonos cuenta acá, dice un usuario. Esta semana vimos cómo Álvaro Uribe Vélez no fue capaz de llenar una plaza pública en su bastión político de Medellín. Ahora vemos cómo dejaron solo a Germán Vargas Lleras en una de las sedes políticas de Florencia, Caquetá. Estos dirigentes de los partidos con más políticos en la cárcel por corrupción y otros delitos ya no convencen a nadie, señores. No debemos creer, les pedimos que compartan masivamente para que se den cuenta estas joyitas que quieren sobresalir haciendo supuestamente pedagogía cuando sabemos qué es lo que están tramando. Volver al poder para robar, presuntamente. Desde ya les damos la cordial bienvenida a este encuentro. Aquí en el Salón de Salud Pública, donde ustedes van a entregar precisamente una radiografía del departamento de Caquetá en cada uno de los sectores de esta región del país. Hay que recordar que los sectores productivos del departamento de Caquetá se centran en el primario y el terciario. El sector primario incluye la agricultura y la ganadería, mientras que los sectores terciarios se relacionan con el comercio. La ganadería es una de las actividades principales del sector primario. La caña es el principal cultivo permanente del departamento de Caquetá. Muy, pero muy poquita gente. La yuca es el cultivo transitorio más representativo. Ahí no tienen nada de votos, señores, y cada vez se les ve más solos, ¿no? Así es que están apareciendo estos candidatos sin un apoyo político. Tendrán que meterle mucho billete a todas estas candidaturas porque votos del pueblo no van a tener. Pero aquí, Santiago Osorio, el congresista, desenmascara a la política rancia que está haciendo esta señora Vicky Dávila, mintiéndole al país, generando lástima en sus videos y demás, tratando como ignorantes a todos los que entrevista, porque realmente les hace focalizar su rabia frente a Petro cuando tenemos razón de que han sido por años que se han robado al país y que le han robado los derechos a los viejitos y a la salud, ¿no? Aquí lo dice el congresista, vergüenza absoluta en este video, desmintiendo la politiquería de Vicky Dávila, que en su afán de crecer en las encuestas, a falta de propuestas serias, porque esta señora no está proponiendo absolutamente nada, solo está haciendo entrevistas y publicar y que le echen el agua sucia a Petro. Esa es su campaña, no tiene propuestas serias. Y aquí le van a meter mucho billete a los Gilinski para ver si la pueden posesionar, ¿no? Hoy revictimiza a una mujer que como miles hoy sobrevive la pesadilla de una empresa como Audiofarmas, que después de recibir más de 200.000 millones de pesos por parte del gobierno nacional, canceló el suministro de medicamentos. Y así lo hicieron, recibieron el último pago y cancelaron esto, ¿no? Esta misma posición política que hunde una reforma obligatoria para que ningún usuario deba sufrir esta pesadilla son las que hoy se venden como la solución. Tan absoluta vergüenza. Dese cuenta el video donde aquí pues Santiago Osorio deja en evidencia a la famosa Vicky Dávila. De esta manera te miente Vicky Dávila y también utiliza a la gente para hacer política. Te lo explico. Resulta que la candidata Vicky Dávila estuvo esta semana en mi ciudad, Manizales. Tuvo tiempo para todo, para bailar, para tomarse fotos, para hacer política y tuvo mucho tiempo para mentir. Imagínense que puso este trino sobre la historia de María Isabel, una caldense de Supía a quien lamentablemente hace 6 meses no le entregan los medicamentos de sus padres. Escuchen ustedes un poco de la historia. Llevan más de 6 meses sin recibir servicios médicos de nueva EPS. Son unos parches que valen 479.000 pesos mensuales, aparte de medicamentos como fluvoxamina, que una caja de 30 vale 180.000 pesos. O sea, son una cantidad... Van 6 meses. Más de 6 meses que no nos entregan nada. Vicky dice que la historia le destroza el corazón. Y sí, la verdad es que es absolutamente terrible que esto esté pasando. Pero se aprovecha de la historia de la señora para echar tremenda sarta de mentiras y hacerla fácil, culpar al gobierno nacional de lo que está pasando actualmente. Pero mucha atención, porque lo que no te cuenta Vicky es lo siguiente. Resulta que lo que le está pasando a la señora María Isabel es el resultado del incumplimiento no del gobierno nacional, sino de una empresa que ya recibió el dinero de la plata de los medicamentos de los papás de María Isabel y que se niega a entregárselos. Se trata de Audiofarma, que es la empresa que se encarga del suministro de los medicamentos de los papás de María Isabel y de miles de ciudadanos más. Esto lo investigamos con la Territorial de Salud del Departamento de Caldas, que le ha hecho seguimiento a este tema. Pero no solo eso, ojo a este dato, a pesar de que el gobierno nacional está girando el dinero, en el departamento de Caldas hay 165.000 medicamentos pendientes de entregarse por parte de esta empresa a los pacientes de la nueva EPS. Increíble.
terrible. Vicky te miente, pero no le cuenta a la ciudadanía que los medicamentos deberían entregárselos porque el gobierno está cumpliendo con sus obligaciones. Vicky no te cuenta que entre diciembre del año pasado y febrero de este año el gobierno giró 280.000 millones de pesos a esta empresa para asegurar la entrega de los medicamentos de los papás de María Isabel y de mucha otra gente. Sin embargo, Y lo que pasa es que estos medicamentos ya están pagos, señores. Se niegan a entregarlos. ¿Por qué? Alegando que el gobierno les ha incumplido cuando es totalmente falso. Queda al descubierto aquí la señora Vicky Dávila y por supuesto Audiofarma. a los medicamentos de los papás de María Isabel y de mucha otra gente. Sin embargo, 2 horas después de recibir el último pago, suspendieron sus operaciones, dejando a millones de pacientes sin acceso a sus tratamientos. Sí, señoras y señores. Y esto es lo que no te cuenta Vicky en su afán desesperado de ganar likes y hacer política con el sufrimiento de la gente. Eso que le está pasando a María Isabel está pasando a miles de ciudadanos más. Incluso el gobierno tuvo que tomar decisiones para reestructurar toda esta logística en 5 departamentos, incluido el departamento que visitó esta semana Vicky Dávila, el departamento de Caldas. Ya hay una nueva empresa de dispensación de medicamentos que está tomando cartas en el asunto y solucionando lo que dejó Audiofarma. Esto no es por defender un gobierno o porque sí, es porque son los datos y es la realidad de lo que está pasando. ¿Y qué es Audiofarma? Un negocio. En el año 2022 fue la empresa más grande del eje cafetero. Si no, pues miren ustedes la evolución financiera de esta empresa, aquí se las dejo. Audiofarma recibió la plata del gobierno nacional, cortó el suministro de medicamentos y se quedó con esa platica en el bolsillo. Esa es una gran pregunta. Vicky Dávila es el ejemplo perfecto de la perversidad en la comunicación política. Imagínese usted tener a sus papás enfermos y que lo aborde esta señora para ganar votos con su historia. Terrible. Con verdades a medias quiere generar pánico, sin contar la realidad que hoy enfrenta el sistema de salud colombiano por estar sometido a los diferentes métodos de mercantilización. Por eso es que hay que debatir la reforma a la salud ya en el Senado, para que 5 gestoras farmacéuticas de Colombia dejen de manejar el 80% de todo el abastecimiento de medicamentos del país. Hemos solicitado a las autoridades revisar ya mismo el caso de María Isabel y el resto de miles de ciudadanos que enfrentan este inconveniente por culpa de los intermediarios. Mientras tanto, esos candidatos que utilizan el dolor de la gente para hacer política, les decimos que no pasarán. Y no pasarán porque esta señora Vicky Dávila haciendo política con el dolor de cada paciente, ¿no? Aquí queda al descubierto. Quieren seguir mintiéndole al país. Creen que los colombianos son idiotas o son bobos y se dejan creer, ¿no? Esta señora, por supuesto, la que entrevistó Vicky Dávila, dijo que todo era culpa de Gustavo Petro, ¿no? Y aquí está la verdad. Colombia, hasta acá este video. Nos seguiremos viendo porque aquí está la verdad. ¿Qué opinan de esto que le hicieron al señor pues Mauricio Cárdenas, que le tumbaron todos sus argumentos y sale el descarado a decir que no, que eso es un elogio? Y el señor Vargas Lleras no está llenando nada, lo están dejando solo y todavía quiere aspirar a la presidencia? No nos haga reír, ¿no? Y por último, la señora Vicky Dávila, a punta de sarta de mentiras, quiere seguir engañando al país. Ella es una especialista, ¿no? Una periodista mentirosa. Muy amables y hasta pronto.